Soy Juan Manuel Martínez, ahí reza. Algunos de los datos de contacto, mail, teléfono, Twitter, LinkedIn y Skype para quien quiera utilizarlo en cualquier momento. Voy a dedicar unos minutitos, pocos, a presentarnos como empresa para posicionar el porqué de todo lo que voy a contar después y de qué viene derivado. Somos una empresa española de consultoría y ingeniería ferroviaria, casi exclusivamente ferroviaria. Hacemos algunas cosas que tienen que ver con renovables. Y dentro de ferroviario nos hemos ido extendiendo a ciertos otros mundos de transporte y logística, por ejemplo marítimo en la parte de puertos y por ejemplo plataformas logísticas. Dentro de nuestros ámbitos de actuación tocamos dos grandes líneas, una tecnológica y otra de consultoría de procesos de negocio, estrategia, orientada siempre al sector ferroviario. Portuario, logístico, terminales multimodales, pero alrededor del ferrocarril. A partir de un principio de actividad en el sector ferroviario, pues nos hemos ido extendiendo a tocar otros sectores de actividad que están pegados al ferrocarril. Y en la parte tecnológica, sistemas desarrollamos, implantamos, hacemos consultoría también de sistemas de sistemas tecnológicos, de telecomunicaciones, de sistemas de información, casi siempre aplicados al sector ferroviario y en algunos casos también a la zona de renovables. Y en ingeniería también ferroviario, es decir, básicamente nos dedicamos al ferrocarril. Estas son algunas de las experiencias, empresas con las que algunas estamos, otras hemos estado y otras volveremos a estar trabajando, que viene a recoger pues una gran parte de lo que es el sector ferroviario y portuario en el sentido de la parte o el enfoque hacia la parte tierra y en la interconexión ferroportuaria. Palabra que se ha inventado hace unos años cuando los puertos han empezado a darse, o sea, han sido conscientes de que tienen ferrocarril, que ya lo tenían, que tienen trenes, que ya lo tenían y que además tienen que utilizarlo. También con Renfe y con Adif, antes se me olvidó decir, yo he trabajado en Renfe muchos años, primero en la parte que ahora es Renfe, luego en la parte que ahora es Adif, pero antes de que fuesen Renfe y Adif, cuando era una única. Voy a hacer una pasadita breve sobre, pues para que se vea lo que es todo el sector ferroviario en España, bueno, y en el resto del mundo, en casi todos los países se repiten estos esquemas. Tenemos básicamente cuatro grandes ámbitos. Podríamos decir dos, uno el pesado y otro ligero. Dentro del ferrocarril llamado ligero están las redes de metro, las redes de ferrocarriles autonómicos y las redes de tranvías. Y en el pesado, lo que en España se llama RFIG, Red Ferroviaria de Interés General, que ahora veremos cada uno de ellos para aterrizarlo un poquito más. Bueno, lo de los metros de sobra conocidos, en España tenemos el metro de Granada, que todavía no está en servicio, el metro de Málaga, que no lo sé si sí o no está recién empezando, pero bueno, los históricos, Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao y Sevilla, que es un poco más reciente. En cuanto a los tranvías, los principales, creo que no me dejo ninguno, Metro Ligero Madrid Oeste, Parla, Tenerife, etcétera. Las redes de tranvías, yo creo que de sobra conocidas, son trenes que van normalmente en superficie, salvo un tramo que puedan tener soterrado. Y en los autonómicos, que están a medio camino entre el ferrocarril pesado, en algunos casos se parecen más al ferrocarril pesado Refigi, en otros casos se parecen más al ferrocarril ligero, aparecen aquí separados Euskotren y ETS, vienen de ser lo mismo, pero en su momento hicieron la separación infraestructura-operación, pues al igual que se hizo en las redes pesadas. La red ferroviaria de interés general incluye todo esto. Antes ponía Antonio un mapa de la Refig. Por cierto, aquí hace un calor humano considerable, creo que no nos han puesto ventilación y somos más de lo que permitía el aforo. No pasa nada, lo puedo soportar. Y todas las autoridades portuarias. La Refig, la Red Ferroviaria de Interés General, comprende toda la red de ancho ibérico, toda la red de ancho UIC, toda la red de ancho métrico de la antigua FEBE, ahora parte Adif, parte Renfe, y todas las redes ferroviarias que hay dentro de los puertos, que hay muchas. Hay 22 autoridades portuarias, 20 de ellas con red ferroviaria y algunas de ellas con mucha red ferroviaria. Bien. El mapa de actores, esta es una ficha oficial del Ministerio de Actores dentro de lo que es la Red Ferroviaria de Interés General.
pues están, para verlo aquí me tengo que quitar las gafas, para verlo ahí me las pongo. Está el Ministerio de Fomento, la Comisión de Mercados y la Competencia, que interviene, pues como el resto de los sectores, en la vigilancia de las buenas prácticas en la competencia y en la actuación en los mercados. La CIAF, que es la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, desde hace unos años para acá bastante conocida por toda la sociedad, hasta entonces no se conocía mucho. La Agencia Española, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, que vigila todos los ámbitos de seguridad dentro de lo que es el ferrocarril, REFIG. ADIF administra infraestructuras, autoridades portuarias administran infraestructuras, es como ADIF, pero en pequeñito. Los operadores ferroviarios y otros actores, mantenedores, fabricantes, etcétera. Que aquí viene, y voy a pasar muy rápidamente, pero un poco los roles principales de cada uno de ellos: regulación, supervisión, administración de las infraestructuras, servicios ferroviarios y comercialización de esos servicios y prestación de servicios logísticos, y luego otras actividades diversas, con mantenimiento, etcétera. El título decía en un escenario liberalizado. Bueno, formalmente la actividad ferroviaria en España está liberalizada desde el 1 de enero del 2005, creo recordar. En la práctica, y lo veremos ahora a continuación, empezó a notarse esa liberalización solo en mercancías, porque viajeros no está liberalizado, lo estará dentro de tres años. Pero en este momento ya hay pues, un montonazo de empresas, no todas con actividad, pero sí potenciales actores activos en el transporte, de momento, de mercancías. Bueno, pues con licencia y certificado de seguridad son los dos requisitos para operar, los dos requisitos principales normativos para operar como empresa ferroviaria. Pues hay 15 con licencia y certificado de seguridad para viajeros, 18 para mercancías, 8 para mercancías que tienen operaciones reales, que tienen actividad real, y una en viajeros porque no está liberalizado, y es Renfe, la única que hay. Y con licencia, todas estas más. Es decir, en España, empresas ferroviarias hay un montonazo de ellas. Que tengan actividad real, pues tenemos estas, como decíamos antes, 8, 9. Bueno, Tacargo figura aquí, contaríamos 10, pero Tacargo es una empresa portuguesa que opera en España. Viento en viajeros, he dicho antes que no opera ninguna empresa aparte de Renfe, pero sí, la SENSEF opera en un trocito, porque operaciones internacionales de transporte de viajeros sí que están liberalizados desde hace ya unos años. Y alguna más que empezarán a operar en breve. Ahí abajo, esto está cogido de información oficial de ADIF del mes de febrero, la distribución de estas mercancías en porcentaje de tren kilómetro entre el Renfe y las demás. Y aquí un histórico también de esas cuotas de mercado entre Renfe y las demás. Hay un salto en cuanto a que hasta el año 2013 manejaba, estos datos están ahora creados por nosotros, en millones de toneladas kilómetro, y a partir de ahí en tren kilómetro, porque la cifra de millones de toneladas kilómetro pues ya no se publica. Lo que sí se ve es una tendencia clara a que pase pues lo que ha pasado en otros entornos que se han liberalizado en España y fuera de España, y en otros entornos ferroviarios liberalizados fuera de España. Y es que poco a poco la dominante va perdiendo cuota de mercado y las nuevas entrantes van cogiendo cuota de mercado hasta estabilizarse, depende en qué país, pues en unas cifras más o menos equilibradas, da 50%. Conclusiones de esta primera parte. Todavía queda muchísimo por hacer en el sector ferroviario. Aquí solamente hemos puesto un indicador, y es cantidad de empresas, cuota de mercado. Cantidad de empresas muchísimas, empresas que operan muy poquitas, cuota de mercado todavía muy poco en las nuevas y bastante en la tradicional, y que las nuevas entrantes crecen. Y dudas trasladables, de momento no había, o sea, de momento en viajeros no hay operación liberalizada, pero será trasladable, si existe mercado para tantos en España. Y la otra duda razonable, que esto no lo hacemos muchísimos, es por qué no se ha avanzado más rápido. ¿Y por qué no se avanza más rápido? Otro de los titulares que tenía esta ponencia es hablar de seguridad. Bueno, pues unos cuantos flashes en cuanto a seguridad aplicada al sector ferroviario pesado por requisitos legales, por obligación legal, que no al ligero, ni tranvías ni metros. Sin embargo, las buenas prácticas en seguridad ferroviaria en el pesado se están empezando, llevan unos años trasladándose al ferrocarril ligero, es decir, metros y tranvías. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque todos, no solamente en España, sino en cualquier parte del mundo, somos tendentes a la comodidad. Entonces, lo que está
probado y bien probado y funciona en un entorno, si lo podemos trasladar, pues mira, ya lo han inventado ellos, ya lo han testado, ya se han pegado las tortas correspondientes, pues ahora vamos poco a poco implantándolo. Entonces, Metro de Madrid tiene experiencias extraídas de esta metodología, esto no deja de ser una metodología, Metro de Barcelona también, y algunos tranvías en menor medida. Todo esto es normativa europea. Normativa europea que afecta a qué? Bueno, que está recogida en ¿qué? Pues una serie de reglamentos que derivan de una serie de directivas, que son los paquetes ferroviarios, también suenan por ahí. No voy a entrar en ningún detalle más, porque esto es bastante espeso. Y que afectan a todo el conjunto de los sistemas ferroviarios RFIG, sistema ferroviario pesado, por seguir con la nomenclatura que utilizaba antes. A los componentes, a los vehículos, a la infraestructura, a la propia red, a los vehículos traccionados, es decir, vagones, a los procesos de mantenimiento, a los de personal y a la palabreja que aparece ahí que dice SGS, que son los sistemas de gestión de seguridad, que eso es el mantra dentro de la parte de procesos de seguridad en el sector ferroviario en toda Europa y cada vez más fuera de Europa, por ejemplo en América, que están empezando también a comprar esta forma de trabajar y esta forma de ver la operación ferroviaria. Y que se enfoca o gira o crece alrededor de análisis de riesgos, que esto no se lo ha inventado el sector ferroviario, ni ninguno de transportes que yo sepa viene de hace muchísimos años y que yo sepa del mundo industrial de la generación de centrales nucleares. Entonces, analizar riesgos es cogerse una matriz como esa, más o menos grande, más o menos compleja, identificar cuáles son los riesgos, la criticidad, marcar crucecitas y decir, bueno, pues esto es aceptable o no es aceptable. Y aplica a las empresas ferroviarias, que lleva aplicando desde el minuto 1 de la liberalización, aunque cada vez más orientado a procesos de análisis de riesgos. Al principio era un poquito más, más orientado a indicaciones, a indicadores. A las entidades encargadas de mantenimiento, porque, como antes citaba, en el mantenimiento es uno de los aspectos más críticos para garantizar la seguridad, tanto de la infraestructura como de los vehículos que circulan por encima, y a otras entidades en general. Y otras entidades son, por ejemplo, pues los puertos, por ejemplo las terminales y, por ejemplo, las empresas que hacen determinadas actuaciones sobre la infraestructura. Las conclusiones de esta parte. Esto es obligatorio porque viene por regulación europea, en toda Europa. Son procesos bastante complejos y bastante pesados. Y quizás la única, los dos ingredientes principales para no morir en el intento, en mi opinión, son hacerlo de la manera más sencilla posible dentro de cumplir con todo lo que hay que cumplir. Por lo tanto, tiene que hacerlo con gente que sabe de esto, que no hay mucha, pero hay alguna. En las propias empresas, en Adif y en Renfe hay bastante tradición en estos temas, y requieren automatización. En la medida que cualquier proceso complejo esté automatizado, con sistemas informáticos detrás que ayuden a llevarlo razonablemente bien, podemos no sucumbir en el intento, porque al final todos estos procesos, como siempre, cada vez que aparece una nueva regulación en cualquier sector, lo que suponen es un overhead, una sobrecarga de trabajo para los mismos que ya están gestionando lo que ya están gestionando. ¿Automatizamos? Bueno, entonces más o menos se puede llevar bien. ¿No automatizamos? Se llevará peor. Parte de operaciones. También muy rápido. Voy a citar las principales, no son las únicas, pero sí en grandes capítulos. Para una empresa ferroviaria, pues está el capítulo de la gestión del material rodante, el capítulo de la gestión de personal y el capítulo de la gestión de clientes. En la gestión de clientes, aquí aparecen dos fotos, una viajeros y otra mercancías, porque son radicalmente distintos, se maneja radicalmente distinto. Incluso dentro de viajeros pues también hay bastante diferencia si estamos hablando de viajeros larga distancia, corta distancia o distancia media. Bueno, prácticamente, digamos, podríamos decir dos grandes grupos que son larga y corta distancia. En cuanto a infraestructura, hay muchos más, pero principalmente también visto desde los clientes del sector ferroviario está la regulación de tráfico, y están los trabajos de regulación de tráfico y los trabajos de infraestructura, de mantenimiento, construcción, actualización de la infraestructura. Siguen siendo procesos muy complejos con muchísimas variables
con muchas actividades interrelacionadas dentro del administrador, dentro de la empresa ferroviaria y entre ellos, con un gran impacto económico. La gestión óptima de las operaciones da la clave de ganas o no ganas dinero, o pierdes menos o pierdes más. Y también, en mi opinión, yo diría que los procesos de automatización están razonablemente maduros, con todo y que aparecen nuevos nichos para automatizar procesos que o están automatizados, digamos, con sistemas razonablemente obsoletos, o no lo están del todo, o porque son procesos que han aparecido nuevos, por ejemplo, los de seguridad. Y entonces el último capítulo, última parte, tecnología e innovación. Y con esto además no me comeré ni siquiera todo el tiempo que tenía asignado. A ver, voy a pasar muy rápidamente en algunas cosas que son, a título de ejemplo, procesos tecnológicos e innovación que se ha venido produciendo en el sector ferroviario en los últimos años 20 años. Automatización en los sistemas de conducción o ayuda a la conducción, como pueden ser, pues estos son fotos explicativas de RTMS, casometros CBTCs, etcétera, en los sistemas de gestión, los centros de control, y en automatización basada en tecnologías de la información, electrónica, etcétera. En el caso del lado de las operadoras, pues quizás uno muy visible es la irrupción en el mundo smartphone, en el mundo conectividad total para los servicios de atención al cliente. Y estas tartitas que aparecen aquí abajo dan el enganche para algo que vamos a comentar a continuación, y es el material rodante. El parque de material rodante, estas son cifras globales, sobre todo sobre el parque en su conjunto de Renfe. Teniendo en cuenta que los vehículos de alta velocidad que están dentro del capítulo de locomotoras y automotores, todos tienen, el que más tiene 25 años, o sea, todos son bastante recientes y la mayoría de los últimos 10 años. Si cogiésemos solamente lo que es el material utilizado en el mundo fuera de la alta velocidad, la antigüedad del parque es bastante más alto. Eso es un esquema que se repite en toda Europa, en algunos países. Bueno, quizás España sea de los países que tienen el parque más modernizado. El resto de los países de Europa, la edad media del parque ferroviario es mucho mayor, y ya si nos vamos a zonas emergentes de África o de América, pues nos encontramos que encontrar una locomotora de 50 años de antigüedad es bastante normal, de 40 absolutamente normal. La mayoría de las locomotoras que tienen Renfe Mercancías, que son las que mueven los trenes de mercancías, ya no mueven trenes de viajeros, son de los años 70 hacia atrás, renovadas más o menos, pero antiguas. Y en el caso del material remolcado, es decir, vagones, pizca más o menos. Conclusión de esta parte. Hay mucha tecnología desarrollada para el entorno ferroviario, es un entorno desde el punto de vista tecnológico bastante innovador, lo lleva siendo, digamos, como mínimo 20-30 años, quizás nos vamos un poco más atrás, no tanto. Hay mucho Ferrari, hay mucho Mercedes. En las presentaciones anteriores hemos visto cosas, la verdad es que bastante virgueras, pero hay poco utilitario, y no todos los consumidores del sector ferroviario necesitan Ferraris o necesitan Mercedes. Hacen falta también utilitarios, incluso bicicletas, porque no pueden pagarlo o sencillamente porque no lo necesitan. Sobre todo si nos vamos fuera de España. Y nosotros vamos mucho fuera de España. Y estos son algunos ejemplos, aplicado al mundo de las mercancías. Muchos de ellos traspasables también al sector de viajeros, que ni siquiera en España se están utilizando, o apenas. Por ejemplo, el seguimiento de los vehículos o la localización de los vehículos, entiéndase vagones, locomotoras, dentro de la red ferroviaria, con algo que aquí se llama RFID, porque se llama así, pero que todos conocemos porque son, por ejemplo, los tags de telepeaje de las autopistas. La tecnología que llevan dentro es exactamente la misma, eso se aplica al mundo de los vehículos, esto se aplica al mundo ferroviario y otros, que es colocarle una cajita tamaño paquete de tabaco o teléfono a cada uno de los vehículos, para que cuando pasan por determinados puntos, con unas antenitas, como pasan los peajes de las autopistas, se lea la matrícula de esos vagones, de esas locomotoras, y con eso sabemos exactamente dónde están. Hombre, cualquiera de los que están aquí dirían, joder, pues si están dentro de una red como la que antes nos contaron del metro, o la de Adif, donde en los centros de control se sabe dónde están todos y cada uno de los trenes en cada momento, ¿y esto para qué puñetas sirve? Pues se lo voy a decir.
porque saben dónde está el tren completo, pero eso no quiere decir que sepan todos y cada uno de los elementos que van en el tren, es decir, cada uno de los vagones o cada uno de los coches de viajeros, si están en ese tren o no. Saben que está el tren, pero ese tren, cuando sale, caso mercancías, por ejemplo, cuando sale con una locomotora y 20 vagones, pero por el medio, un recorrido como los de España, se da menos, pero todavía se da, pero en recorridos de miles de kilómetros, que hay muchos por el mundo, en Australia, en África, en Norteamérica, en Sudamérica, por el medio un vagón se estropea y lo quitan. Y lo quitan y lo dejan ahí. Y hombre, a lo mejor se despista y nadie sabe que está ahí, o pasado un tiempo, se han olvidado de que está ahí. Hace unos años, no sé cómo será ahora, hace unos años, o sea, no sé las cifras ahora, quizás 10, 15 años, Renfe estimaba que no sabía dónde estaban el 5% de sus vagones. Me parece una estimación incluso prudente, pero yo creo que eran más. De hecho, hay puntos en la geografía ferroviaria española en lo que uno pasa por allí y dice, anda, esta pila de vagones que hay aquí, grafiteados, o incluso trenes de viajeros, etcétera. Entonces, esto de saber exactamente, con un porcentaje, con una precisión bastante alta, dónde están todos y cada uno de tus activos, bastante caros esos activos, es más que interesante. Y otras son aplicaciones tecnológicas muy maduras a un sector muy maduro, pero además muy baratas. Otro, por ejemplo. Adif tiene el sistema de gestión de mallas, el sistema de gestión de mallas aquello de arriba a la derecha, desde hace muchísimos años y ha tenido N renovaciones y está, bueno, la verdad es que yo diría que bastante optimizado, con todo y que a cualquier sistema siempre se le pueden aplicar mejoras. Pero además es muy caro, muy complejo, es muy grande y es difícil de poner en marcha. Por ahí, por el mundo, uno se encuentra, como nos hemos encontrado, redes ferroviarias que eso se sigue haciendo como se hacía hace 40 años o 30 años, que es a base de manguito. O sea, papelote, pintamos las rayitas y por teléfono me van diciendo por dónde va el tren, en el mejor de los casos, o lo suponemos. Esos sistemas automatizados, trasladar esas experiencias tecnológicas, ferroviarias, españolas, a otros lugares del mundo donde no tienen nada y con empezar con un utilitario, aunque sea de tercera mano, les va a venir muy bien, es una de las, quizás, claves interesantes para potenciar un poco más esta industria española. Industria española de la que viven o vivimos, estimado, unas 100.000 personas del sector ferroviario en España en su conjunto. Sistemas embarcados, complementario al anterior. De esto también hay mucho desarrollado por el mercado. Renfe tiene sistemas embarcados en todos sus vehículos desde hace muchos años, que hacen más cosas o que hacen menos cosas. Pero fuera de España, bueno, no solamente Renfe, el sector ferroviario en España en general está bastante automatizado en este sentido, pero fuera de España, no. Y te encuentras cualquier cosa entre que no hay nada y o hay un walkie-talkie. Entonces, aquí también hay un buen campo de aplicación de las experiencias ferroviarias, tecnológicas ferroviarias españolas en otros países. Antes comentaba, yo creo que fue Carlos cuando hablaba del metro, que ellos tienen un proyecto muy grande, muy ambicioso, para recolectar, centralizar, almacenar y analizar datos telemétricos de sus trenes. Los trenes modernos, en caso ferrocarril pesado, los de alta velocidad, los de cercanías, en el caso de los metros, pues casi todos fabricados o entregados de hace 15, 20 años para acá, llevan un montón de sensores que están continuamente monitorizando qué es lo que le pasa al tren. No siempre esa información se transmite o se analiza del todo. Si fuese así, no tendrían un proyecto enorme para hacer un análisis global de esos datos. Pero luego está todo el resto del ferrocarril, el ferrocarril pobre. El ferrocarril pobre no tiene sistemas telemétricos. Una locomotora que tiene 40 años no tiene sistemas telemétricos. Bueno, pues hay soluciones, nosotros hemos desarrollado soluciones para implementar toda una suerte de sensores y de electrónica y de comunicaciones y de software para dotar de una manera razonablemente eficiente y barata a la zona pobre del ferrocarril, que fuera de Europa es casi toda. Bueno, esto es software de gestión de producción, también aplicado fundamentalmente a la zona de mercancías, donde curiosamente es la zona menos automatizada, la zona con menos innovación tecnológica, la del transporte de mercancías, y a nivel global, a nivel mundial, es la única que genera dinero.
El transporte de viajeros genera dinero porque está subvencionado, porque está pagado con fondos públicos, oye, bien pagados, porque hay una serie de razones para hacerlo. La de mercancías no, o al menos no debería. Esto admitiría otras disquisiciones, pero al menos no debería. Ahora, los ferrocarriles a nivel mundial, los sistemas ferroviarios a nivel mundial que sí ganan dinero, son los de transporte de mercancías. Y ahí es donde, en el caso de España y en el caso de otros muchos países, hay una brecha enorme para mejorar las productividades y, por lo tanto, mejorar la estructura de costes y ganar más o entrar en la zona de ganar dinero. ¿Conclusiones? Existen soluciones tecnológicas al alcance de todos los perfiles de clientes. Es verdad, las hay. Y la automatización en el procesado de la información está claro que mejora los procesos de negocio ferroviario, baja los costes operativos, por lo tanto permite ganar dinerito o perder menos. Y hasta aquí hemos llegado. ¿Algo más?